Estimados amigos, nuevamente gracias por estar conmigo a través de estos videos. En esta ocasión quisiera comentar sobre la revista La Atalaya Estudio del 15 de julio del año 2013 en línea, sacado de www.jw.org, del sitio web de la Watchtower. Es la edición de letra grande en la segunda parte. Y aquí en la página 15, estimados amigos, hay algo que me parece interesante, digamos, mencionar y comentar. En el párrafo 17 dice, como aprendimos en el artículo anterior, la época de la cosecha empezó en 1914. Ese año marcó el inicio de una serie de sucesos importantes. Jesús fue coronado rey y comenzaron los últimos días. Revelación 11:15. Estimados amigos, ¿realmente pudo haber empezado los últimos días en el año de 1914? Realmente, ¿cuándo, según la Biblia, comenzaron los últimos días? Y cuando uno se pone a examinar un poco las escrituras, estimados amigos, nos encontramos con cosas que son realmente para meditar, para reflexionar. El apóstol Pablo, al escribir a los hebreos, le dice, en Hebreos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amigos, aquí el apóstol Pablo está diciendo que Dios ha hablado o nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo específicamente, estimados amigos, según el versículo 2? En estos postreros días. Y a quien constituyó pues a Jesús heredero de todo, por a quien asimismo hizo el universo. Entonces, de alguna manera, los últimos días ya estaban corriendo en los tiempos del apóstol Pablo. Y de hecho, él creía que el Señor vendría en sus tiempos y que él sería arrebatado junto con muchos que estarían vivos durante la parucía de Cristo, serían arrebatados y los que quedarían vivos serían transformados. 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante. También el apóstol decía pues que su evangelio se predicaba en todo el mundo romano, por supuesto. Y él pensaba pues que estaba cumpliendo la profecía de Mateo 24:14 de evangelizar al mundo con el anuncio del reino de Dios, que se haría un mensaje mundial. Entonces él pensaba, por supuesto, que ya su evangelio se estaba difundiendo por todo el mundo, y así lo dijo. El evangelio el cual se predica en todo el mundo. Él pensaba pues que el mundo solamente era su zona, su región, allá en el Medio Oriente, o después de donde estuvo, pues como Roma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces pensó ya que estaba ya llegando a los extremos de la tierra habitada, y pensaba, por supuesto, que su evangelio estaba predicando en el mundo entero. Y en su mente estaba pues la idea de que estaba viviendo los últimos tiempos, y él pensó que él sería justamente arrebatado muy pronto, junto con los otros hermanos de la fe. Por otro lado, estimados amigos, hay que ver lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan, en 1 Juan 2:18, él dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y esto lo dijeron pues tanto Pablo como Juan en el primer siglo. Por supuesto pues que han pasado ya casi más de 20 siglos de esto, y
Indudablemente el pensamiento de ellos parecería que estaba equivocado, puesto que esos últimos tiempos han durado ya casi 2000 años. Aunque, como dijera también el apóstol Pedro, que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Por lo tanto, esos 2000 años que han transcurrido podrían ser para Dios, a la vista de Dios, 2 años, 2 días, 2 días. Realmente los últimos días de los 6 días desde la creación del mundo hasta la creación, digamos, del hombre, ¿no? Los 6 días creativos, 6 días, 6000 años, se están agotando ya en estos tiempos que estamos viviendo, los 2 últimos días desde el tiempo de Cristo. Ya, digamos, proféticamente, esos 2 últimos días, son 2000 últimos años, se están cumpliendo, ya se están agotando, y podemos decir, pues, que efectivamente estamos viviendo en el último tiempo o los tiempos finales. Esto haría imposible, por tanto, que lo que dicen los testigos de Jehová sea cierto, que en 1914 empezaron los últimos días, porque si no, entonces tendríamos que creerles a ellos y no a los apóstoles, y los apóstoles ya decían que estábamos viviendo en los últimos tiempos. Pero es interesante también, estimados amigos, que leamos Hechos 2:17, donde dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Una profecía de Joel, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando se habla que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, Joel lo dice esto. Y el apóstol Pedro, al dar su prédica, cita ese pasaje, menciona pues que, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta parte de la profecía se cumplió, por supuesto, en Pentecostés, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos que esos posteriores días fueron los días pues de que vinieron los apóstoles en el primer siglo, cuando se recibió el Espíritu Santo y se derramó pues el Espíritu Santo sobre toda carne. Y esto lo profetizaba Joel, que ocurriría en el último tiempo, en los últimos postreros días, Dios derramaría de su Espíritu. Y el apóstol Pedro dice que esto se cumplió pues en sus tiempos, por supuesto en Pentecostés, ¿no es cierto? Se cumplió. Por lo tanto, de alguna manera, los posteriores días son los días de los apóstoles, los últimos días. Y lo dice el apóstol Pedro, y también lo dice acá el apóstol Pablo, lo dice Juan, como hemos visto en, en estos textos que hemos ya citado. Por lo tanto, podría ser posible, como dicen los testigos de Jehová, que estemos viviendo en los últimos días a partir del año de 1914. ¿Quiere decir entonces que los días de los apóstoles no eran los días finales o los últimos días? Los últimos 2000 años hasta el año 14, digamos, no fueron los últimos días, solamente empezaron los últimos días en el año 14. Sin duda alguna, cuando uno se pone a examinar las supuestas señales que dio el Señor Jesús previos a su venida, esos dolores de parto, ¿no? Nos hablaron de guerras, rumores de guerras, uh, hambres, pestes, terremotos, etcétera. Hemos visto pues que dentro de la historia de los últimos 2000 años, básicamente los últimos 2000 años, se han presentado pues precisamente terremotos fuertes, ha habido pues pestes espantosas que mataron a mucha gente en la Edad Media, hemos tenido guerras y conflictos entre naciones, entre reinos, como dice ahora, también guerras reino contra reino, ¿no? Y esto ha estado ocurriendo los últimos 2000 años, reino contra reino. Por lo tanto, estos 2000 años han sido definitivamente los tiempos donde empezaron pues los dolores de parto y que se han ido acrecentando con el transcurso del tiempo. Y asimismo, estos eran eventos que han venido aconteciendo en los últimos tiempos, en los últimos días proféticos, los últimos días o los 2000 años últimos. Por eso parece imposible que digamos, o que se diga, ¿no? O que digan los testigos de Jehová, que los últimos tiempos empezaron en 1914,
por el simple hecho de que la guerra, la Primera Guerra Mundial, donde intervinieron muchas naciones. Ah, no, ahí arranca, dicen ellos. Pero la verdad de las cosas es que lo que Jesús dijo se ha venido cumpliendo indudablemente de manera progresiva en los últimos 2000 años. Y esos son pues esos tiempos finales en realidad, o los últimos días. Y no, como dicen los testigos de Jehová, a partir de 1914. Puesto que así, si esto hubiera sido cierto, nos encontraríamos con un problema, ¿no? Si ellos toman la generación como una expresión literal de 70 u 80 años, si lo sumamos al año 14, a esa generación que vivía y vieron las señales, entonces esa generación debió haber nacido por lo menos en 1900, vamos a decir, pues 1904, y estamos ya pues en el año 2013, han pasado más de 110 años, una generación muy grande que la Biblia no contempla. Por lo tanto, generación, la última generación, esta generación no pasará, puede indicarnos no una generación de 70, 80 años, sino una generación impía, podría entenderse por esa expresión de generación, ¿no? Una generación ciega, carnal, impía. Por eso uno verse referido a Jesús, una generación de gente sin piedad, sin amor a Dios, una generación de gente inconversa, gente sin amor a Dios, una generación, ¿no? De gente perversa, más que un periodo de 70 u 80 años. Y todo esto cambiaría pues el enfoque que presenta don Jesús de Jehová de una última generación de 70 u 80 años, como también de un inicio de los tiempos finales en el año de 1914. Tenemos pues que reconocer que los apóstoles, tanto Pedro, Pablo y Juan, consideraron sus tiempos como los tiempos finales, los últimos días, los postreros días. Y esos postreros días se han trasladado, esos tiempos, durante todos estos últimos 2000 años hasta el día de hoy, en donde vemos que los dolores de parto efectivamente han ido increciendo, aumentando intensamente, de manera alarmante, como lo estamos viendo en el presente día. Es importante que reconozcamos que los últimos días no empezaron hace 110 años, como dicen los testigos, sino que ya tiene esto corriendo desde los tiempos de los apóstoles. Este es el enfoque, yo creo que es más coherente y más, digamos, bíblico. Si usted tiene otra opinión al respecto, cualquier comentario es bienvenido. Ahora, en la página 30 de esta misma atalaya, en la página 30, vamos a bajar acá a la página 30, estoy buscando acá la página 30, dicen algo pues que tampoco no me parece del todo correcto. Dicen, ¿a qué conclusión nos llevan estos hechos? Están en el párrafo 18 de la página 30. Cuando Jesús venga como juez durante la gran tribulación, verá que el esclavo fiel ha estado suministrando lealmente alimento espiritual a los domésticos al tiempo apropiado. Pues bien, estimados amigos, ¿podrían los testigos de Jehová decirnos dónde en la Biblia dice que Jesús va a venir durante la gran tribulación? ¿Hay algún texto que ellos puedan citar? Pues yo les contesto ya de antemano que no van a encontrar ni un solo pasaje que diga eso. Al contrario, cuando ustedes van a Mateo capítulo 24, y es la Biblia la que manda, es la palabra de Jesús la que cuenta. Mateo 24, ¿qué cosa es lo que leemos nosotros? Y versículo 29. Inmediatamente después, subrayen esa palabra, por favor. De la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que, estimados amigos, antes que ocurra el juicio,
vendrá Jesús, nuestro Señor, pero vendrá después de la gran tribulación. Pero acá, de una manera alarmante, de manera equivocadamente alarmante, los testigos de Jehová dicen algo que es claramente una mentira, cuando dicen que Jesús vendrá como juez durante la gran tribulación. Esto no es verdad. No está en la Biblia. Contradice las palabras de Jesús en Mateo 24, 29 y 30. Bueno, muchas gracias por vuestra gentil atención y será hasta la próxima. ¿Quiere decir entonces que los días de los apóstoles no eran los días finales o los últimos días? Los últimos 2000 años hasta el año 14, digamos, no fueron los últimos días, solamente empezaron los últimos días en el año 14. Sin duda alguna, cuando uno se pone a examinar las supuestas señales que dio el Señor Jesús previos a su venida, esos dolores de parto, ¿no? Nos hablaron de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, etcétera. Hemos visto pues que durante la historia, de los últimos 2000 años, básicamente los últimos 2000 años, se han presentado pues precisamente terremotos fuertes, ha habido pues, pestes espantosas que mataron a mucha gente en la Edad Media. Hemos tenido guerras y conflictos entre naciones, entre reinos, como dice ahora, también guerras reino contra reino, ¿no? Y esto ha estado ocurriendo en los últimos 2000 años, reino contra reino. Por lo tanto, estos 2000 años han sido definitivamente los tiempos donde empezaron pues los dolores de parto y que se han ido acrecentando con el transcurso del tiempo. Y asimismo, estos eran eventos que han venido aconteciendo en los últimos tiempos, en los últimos días proféticos, los dos últimos días o los 2000 años últimos. Por eso parece imposible que digamos, o que se diga, ¿no? O que digan los testigos de Jehová, que los últimos tiempos empezaron en 1914 por el simple hecho de que esta era la Primera Guerra Mundial, donde intervinieron muchas naciones. Ah, no, ahí arranca, dicen ellos. Pero la verdad de las cosas es que lo que Jesús dijo se ha venido cumpliendo indudablemente de manera progresiva en los últimos 2000 años. Y esos son pues esos tiempos finales en realidad, o los últimos días. Y no, como dicen los testigos de Jehová, a partir de 1914. Puesto que así, si esto hubiera sido cierto, nos encontraríamos con un problema, ¿no? Si ellos toman la generación como una expresión literal de 70 u 80 años, si lo sumamos al año 14, a esa generación que vivía y vieron las señales, entonces esa generación debió haber nacido por lo menos en 1900, vamos a decir, pues 1904, dos días. Realmente los últimos días de los 6 días desde la creación del mundo hasta la creación, digamos, del hombre, ¿no? Los 6 días creativos, 6 días, 6000 años, se están agotando ya en estos tiempos que estamos viviendo, los 2 últimos días desde el tiempo de Cristo. Ya, digamos, proféticamente, esos 2 últimos días, son 2000 últimos años, se están cumpliendo, ya se están agotando, y podemos decir pues que efectivamente estamos viviendo en el último tiempo o los tiempos finales. Esto haría imposible, por tanto, que lo que dicen los testigos de Jehová sea cierto, que en 1914 empezaron los últimos días, porque si no, entonces tendríamos que creerles a ellos y no a los apóstoles, y los apóstoles ya decían que estábamos viviendo en los últimos tiempos. Pero es interesante también, estimados amigos, que leamos Hechos 2:17, donde dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Una profecía de Joel, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando se habla que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, Joel lo dice esto. Y el apóstol Pedro, al dar su prédica, cita ese pasaje
Menciona pues que, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta parte de la profecía se cumplió, por supuesto, en Pentecostés, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos que esos posteriores días fueron los días pues de que vinieron los apóstoles en el primer siglo, cuando se recibió el Espíritu Santo y se derramó pues el Espíritu Santo sobre toda carne. Y esto lo profetizaba Joel, que ocurriría en el último tiempo, en los últimos postreros días, Dios derramaría de su espíritu. Y el apóstol Pedro dice que esto se cumplió pues en sus tiempos, por supuesto en Pentecostés, ¿no es cierto? Se cumplió. Por tanto, de alguna manera, los postreros días son los días de los apóstoles, los últimos días. Y lo dice el apóstol Pedro, y también lo dice acá el apóstol Pablo, lo dice Juan, como hemos visto en estos textos que hemos ya citado. Por lo tanto, podría ser posible, como dicen los testigos de Jehová, que estemos viviendo en los últimos días a partir del año de 1914, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, de alguna manera, los últimos días ya estaban corriendo en los tiempos del apóstol Pablo. Y de hecho, él creía que el Señor vendría en sus tiempos y que él sería arrebatado junto con muchos que estarían vivos durante la parucía de Cristo, serían arrebatados y los que quedarían vivos serían transformados. 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante. También el apóstol decía pues que su evangelio se predicaba en todo el mundo romano, por supuesto. Y él pensaba pues que estaba cumpliendo la profecía de Mateo 24:14 de evangelizar al mundo con el anuncio del reino de Dios, que se haría un mensaje mundial. Entonces él pensaba, por supuesto, que ya su evangelio se estaba difundiendo por todo el mundo, y así lo dijo. El evangelio el cual se predica en todo el mundo. Él pensaba pues que el mundo solamente era su zona, su región, allá en el Medio Oriente o después donde estuvo, pues como Roma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces pensó ya que estaba ya llegando a los extremos de la tierra habitada, y pensaba, por supuesto, que su evangelio estaba predicando en el mundo entero. Y en su mente estaba pues la idea de que estaba viviendo los últimos tiempos, y él pensó que él sería justamente eh, arrebatado muy pronto, junto con los otros hermanos de la fe. Por otro lado, estimados amigos, hay que ver lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan, en 1 Juan 2:18, él dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y esto lo dijeron pues tanto Pablo como Juan en el primer siglo. Por supuesto pues que han pasado ya casi más de 20 siglos de esto, y indudablemente el pensamiento de ellos parecería que estaba equivocado, puesto que esos últimos tiempos han durado ya casi 2000 años. Aunque, como dijera también el apóstol Pedro, que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Por lo tanto, esos 2000 años que han transcurrido podrían ser para Dios, a la vista de Dios. Y estamos ya pues en el año 2013, han pasado más de 110 años, una generación muy grande que la Biblia no contempla. Por lo tanto, generación, la última generación, esta generación no pasará, puede indicar no una generación de 70, 80 años, sino una generación impía, podría entenderse por esa expresión de generación, ¿no? Una generación ciega, carnal, impía. Por eso uno verse referido a Jesús, una generación de gente sin piedad, sin amor a Dios, una generación de gente inconversa, gente sin amor a Dios, una generación, ¿no?, de gente perversa, más que un periodo de 70 u 80 años. Y todo esto cambiaría pues el enfoque que presenta donde dice Jehová
de una última generación de 70 o 80 años, como también de un inicio de los tiempos finales en el año de 1914. Tenemos pues que reconocer que los apóstoles, tanto Pedro, Pablo y Juan, consideraron sus tiempos como los tiempos finales, los últimos días, los postreros días. Y esos postreros días se han trasladado, esos tiempos, durante todos estos últimos 2000 años hasta el día de hoy, en donde vemos que los dolores de parto efectivamente han ido increciendo, aumentando intensamente, de manera alarmante, como lo estamos viendo en el presente día. Es importante que reconozcamos que los últimos días no empezaron hace 110 años, como dicen los testigos, sino que ya tiene esto corriendo desde los tiempos de los apóstoles. Este es el enfoque, yo creo que es más coherente y más, digamos, bíblico. Si usted tiene otra opinión al respecto, con cualquier comentario es bienvenido. Ahora, en la página 30 de este misma atalaya, en la página 30, vamos a bajar acá a la página 30. Estoy buscando acá la página 30. Dicen algo pues que tampoco no me parece del todo correcto. Dicen, ¿a qué conclusión nos llevan? Estimados amigos, nuevamente gracias por estar conmigo a través de estos videos. En esta ocasión quisiera comentar sobre la revista La Atalaya Estudio del 15 de julio del año 2013 en línea, sacado de www.jw.org, del sitio web de la Watchtower. Es la edición de letra grande en la segunda parte. Y aquí en la página 15, estimados amigos, hay algo que me parece interesante, digamos, mencionar y comentar. En el párrafo 17 dice, como aprendimos en el artículo anterior, la época de la cosecha empezó en 1914. Ese año marcó el inicio de una serie de sucesos importantes. Jesús fue coronado rey y comenzaron los últimos días. Revelación 11:15. Estimados amigos, ¿realmente pudo haber empezado los últimos días en el año de 1914? Realmente, ¿cuándo, según la Biblia, comenzaron los últimos días? Y cuando uno se pone a examinar un poco las escrituras, estimados amigos, encontramos con cosas que son realmente para meditar, para reflexionar. El apóstol Pablo, al escribir a los hebreos, le dice, en Hebreos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amigos, aquí el apóstol Pablo está diciendo que Dios ha hablado o nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo específicamente, estimados amigos, según el versículo 2? En estos postreros días. Y a quien constituyó pues a Jesús heredero de todo, porque